para la entrevista nos acompaña hoy aquí en el set el doctor Alfredo Gálvez, quien es secretario de la gremial de la industria extractiva. Vamos a platicar del tema minero que está en el ojo del huracán. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le ha ido? Por favor, siéntese. Doctor, empecemos por aquellos argumentos que pueden utilizar aquellos que tienen desinformación o que tienen información y que buscan realmente, digamos, en algún momento resaltar algunos aspectos que pudieran denominar ellos negativos en el tema minero. Que las regalías para el país son muy bajas, que hay una contaminación, que la consulta no le permitió, digamos, a los comunitarios, a los pobladores, realmente conocer hasta dónde se desarrollaba el proyecto. ¿Qué otros argumentos, digamos, existen que pudieran ser válidos, pero que hay una respuesta a ellos también, doctor? Mire, los argumentos es que no genera suficiente empleo, podría ser uno, que es un sector que no contribuye a la economía nacional por su tamaño, que solo se contrata mano de obra extranjera en su mayoría, que reemplazarían a la mano de obra guatemalteca. Y estos hechos pues los podemos discriminar, ¿verdad?, fácilmente. Claro, y en el tema de las regalías que le dejan al Estado de Guatemala, que es uno de los argumentos que utilizan, incluso agarran otros países y dicen, mire, en otros países, digamos, le queda mucho más al país y lo que están dejando las mineras efectivamente al país no es adecuado. Digamos, ¿es un argumento válido? No, porque la regalía es solo una pequeña fracción del paquete de impuestos que las empresas pues pagan en el país, más otras obligaciones que distintas leyes le imponen. Entonces, cuando uno suma todas las obligaciones, todas las cargas tributarias y no tributarias que las empresas deben de pagar para poder operar en el país, nos damos cuenta que esta carga tributaria es una de las mayores de América Latina. Es decir, sí le deja al país. Le deja al país una porción significativa de las ganancias. Entonces usted me dice que el planteamiento, la sumatoria o la ecuación que están utilizando es errónea. Es decir, efectivamente las ganancias que le quedan al país de extraer, digamos, esos minerales es positivo y es en gran medida buena para el país. Es positivo. El año pasado hubo uno de estos tanques de pensamiento de Guatemala que se dedica a hacer estudios económicos, hizo precisamente esa medición. Y en el estudio específico para la industria minera, se llegó a determinar que si una empresa tenía, por ejemplo, un 20% de ganancias, estaría contribuyendo al Estado con un 43% de sus ganancias. Si la empresa estuviera percibiendo un 30% de sus ganancias, el porcentaje que le corresponde al Estado en concepto de estos tributos y aquellas aportaciones no tributarias, suma hasta más de un 50%. Ahora, ¿en qué para, digamos, la minera de San Rafael ahora que está suspendida? ¿Cómo maneja el tema de los 1.600 empleos, 800 proveedores? ¿Empiezan a...? Bueno, todos ellos están ahorita... ¿En stand-by? En stand-by. La mina deja de producir, deja de aportar, deja de comprar, ¿verdad?, los insumos que necesita para operar. La economía local se ve afectada, ¿verdad?, porque ahí no solo estamos hablando de los grandes proveedores como el combustible, la energía eléctrica, estamos hablando de la persona a donde los trabajadores iban a gastar su sueldo. Aquí el de la venta de bicicletas, el de la venta de ropa. Ahora, la consulta hasta dónde, digamos, el argumento de la consulta hasta dónde es válido. Se ha planteado que no se hizo una consulta y sobre eso se está argumentando. ¿Qué hay ahí? O sea, ¿qué comunitarios eran los importantes? ¿Quiénes son los que se apegan al proceso? Mire, de acuerdo tanto al censo que hizo el Instituto Nacional de Estadística, que es una estadística oficial del Estado, o la información que hay de RENAP, nos dice que no existe una población significativamente importante de pueblos indígenas en esa región, en el municipio de San Rafael Las Flores. Que en los otros municipios aledaños existan pueblos indígenas y específicamente el pueblo Xinca, entonces hay que determinar primero si ellos son afectados por las actividades de esta actividad minera que se lleva a cabo en San Rafael Las Flores. Pero la actividad minera tiene una característica, es puntual. Los depósitos minerales ocurren
únicamente en donde las condiciones físicas, químicas y geológicas se conjugan para poder tener un depósito mineral. Entonces sus dimensiones son extremadamente pequeñas al compararlas con el territorio nacional. Ahora, ¿qué pasa con lo legal? Digamos, vamos a lo estrictamente legal, que a veces cuesta, ¿verdad? Porque uno le puede meter temas, digamos, de medio ambiente, temas porque no le gusta, digamos, la industria, pero en lo legal, o sea, ¿es una sorpresa para ustedes la suspensión? ¿La suspensión, desde su punto de vista, está bien fundamentado? ¿Les causa extrañeza que el convenio 169 no solo ya se había resuelto en aquel caso de la hidroeléctrica y que ese mismo ejemplo no se haya aplicado a esto? Sí, nos causó mucha sorpresa la sentencia de la Corte, esta resolución, en virtud de que ya la Corte de Constitucionalidad había dado las directrices sobre cómo tratar los amparos subsiguientes a esta sentencia. En tal sentido, lo que debió haber ordenado la Corte era que el Ministerio de Energía y Minas en su momento realice la consulta de acuerdo al procedimiento que estableció la Corte, pero no suspender el proyecto, ¿no? Ahora, yo le pregunto algo. Parte de las obligaciones o la obligación de la consulta es del Estado, ¿no? Toda la obligación es del Estado. O sea, por eso yo no entiendo al final, y de repente ese es un tema, si nos ponemos a leer los requisitos de aquel que quisiera hipotéticamente abrir una hidroeléctrica o una minera, cumple con lo que la ley a ellos les obliga y el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones. Entonces, el Estado no cumple con su obligación, les aprueba echar a andar un proyecto y después, por no haber cumplido ellos con la obligación, suspende la inversión millonaria. ¿Así es? Así es lo que está pasando en este momento. Pero eso es ridículo, pues, es decir, usted, digamos, es para poner en contexto a la gente, ¿sí? Quien esté incumpliendo no es el que está invirtiendo, sino el que incumple, y el que prohíbe como juez y parte es el mismo Estado. Sí, pero en el Estado tenemos tres organismos: el organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, le corresponde al ejecutivo haber hecho esa consulta, y le correspondía también al ejecutivo elaborar el reglamento en su momento para realizar las consultas adecuadamente conforme a lo que dice el convenio 169 y la ley que aprobó la ratificación de este convenio en Guatemala hace casi más de 20 años. Claro, ahora, ¿cómo interpreta usted el convenio? Porque el convenio, a pesar de que no está reglamentado, y si el tema es de la consulta, que lo hemos mencionado, digamos, porque este tema, por Dios santo, ha estado aquí en el país por tanto tiempo, no es vinculante, es decir, no es vinculante ni tampoco determina, en caso que fuera negativa, que hay que cerrar o que el proyecto no se puede ejecutar. Entonces, ¿por qué, digamos, la Corte decide suspender? Si no tiene, o sea, ¿por qué suspende? ¿Qué gana con suspender si al final de cuentas la consulta no es vinculante ni directa? Mire, eso es una nebulosa. Sí, o sea, ¿qué ganamos, pues? Más bien el país pierde, ¿no? Se estanca la economía. Ya veníamos con una economía deprimida. El último informe del índice de actividad económica del país de los últimos 2 meses ya está deprimido. Hoy se va a deprimir más con esta acción. La actividad minera en los últimos años, 3, 4 proyectos mineros importantes en Guatemala representan el 17% de las exportaciones del país. Entonces es un sector de mucha dinámica, que requiere de muchos insumos, de muchos servicios. Entonces la participación económica en el derrame que hay es bastante grande. Todo ese derrame económico que causa la industria en su operación día a día, hoy se va a detener. Entonces vamos a tener un impacto económico bastante grande. Pero no hay que cuestionar, digamos, los argumentos o las bases que pudo haber llamado a que plantearan este recurso. Es válido, digamos, lo planteado. Lo que yo realmente no entiendo es cuando vemos lo que establece el convenio, que dice que no influye, digamos, la consulta en que si el proyecto se puede echar a andar o no. Entonces, digamos, cuando veo que la resolución es suspender, por Dios, o sea, no entiendo cuál es el objetivo de suspender. Entonces, ¿qué se argumenta en la resolución? Cuéntenos, ¿cuál fue el argumento para suspender? Que faltó un paso en el proceso de otorgamiento de la licencia. Un paso que no está escrito en la ley específica. Que no está reglamentado. Y que no está escrito en la ley de la materia. La ley de minería no contempla en su estructura la obligación de consultar.
contempla, por ejemplo, hacer el estudio de impacto ambiental. Pero este convenio que el país se adhiere y ratifica, entra a formar parte como independiente y paralelamente al ordenamiento jurídico nacional. Entonces, el funcionario que estuvo en su tiempo en el Ministerio de Energía y Minas y otorgó esa licencia, no estaba al tanto del ordenamiento jurídico total del país que era afecto a esto. Y tal vez fue por el desconocimiento de las leyes, ¿verdad? De cuándo se ratificó este convenio. Eso porque en el proceso de otorgamiento de una licencia, el expediente va como paso previo a la firma del ministro para otorgarle a usted el derecho minero, claro, pasa a la Procuraduría General de la Nación, quien determina si se cumplieron todos los pases de ley. Entonces, con ese visto bueno, el ministro procede a firmar. Ahora, doctor, otra pregunta le tengo. Sí, pues, entonces, pero si ese convenio no está reglamentado, digamos, las autoridades pudieran en algún momento prohibir de manera permanente, es decir, que nunca más pudiera funcionar. Creo que es un extremo, eso sería un extremo. Por eso, pero entonces, digamos, si no pueden, eso significa entonces que no deberían de haber suspendido por lo que establece la consulta. Mire, y el convenio no es para suspender o para cerrar proyectos o para nada, sino el convenio es para establecer un diálogo con las personas que se sientan afectadas por esa decisión gubernamental de haber otorgado el derecho minero. Es el acto administrativo de otorgar la licencia la que causa que se aplique o no el convenio, dependiendo en qué región lo va a aplicar en el país. Entonces, en ese proceso al que el convenio le obliga al Estado a realizar, el proceso de consulta es un diálogo para ver en qué le afecta y cómo el Estado lo puede reparar. Claro. Y en el caso de que lo afecte de una manera tal de que pero que el proyecto es importante para el país, entonces incluso el convenio contempla el mover a la población a otro lugar. Doctor, última pregunta. ¿Cree usted que hay elementos políticos en esto? Digamos, ¿hay resoluciones judiciales que pasan o que tienen componentes políticos? Digamos, no se puede descartar. No, esa es una posibilidad que no se puede descartar. La justicia en Guatemala creo que ya no es ciega, ya no es justa. Claro, y eso tiene favoritos. Bueno, qué complicado, doctor. Le agradezco mucho. Ahí nos ilustra usted un poco sobre el tema del convenio 169, gracias, lo que pudiera resultar en el tema legal. A todos ustedes les agradezco por haber visto el programa. Saque usted sus conclusiones. Si nos vamos a lo legal, sin sentimientos, sin meterle corazón, hay que realmente verificar si las empresas, quienes invirtieron, cumplieron con la ley. Si cumplieron con la ley, pues entonces la ley eso es lo que establecía. Si hay cosas que no nos gustan, entonces cambiémoslas. Pero eso no significa que a usted le hayan dicho, mire, cumpla todos estos requisitos para poder usted echarlo a andar y después a uno de ellos no les gusta y les dicen, mire, siempre no deje todo tirado ahí. ¿Verdad? No hace sentido. Vamos al corte, que para nosotros es el final del programa. Nos vemos.